Continuamos aquí en TVC Deportes al día. 2014, año de mundial, y la interrogante cada que termina una Copa del Mundo: si ha sido el mejor en organización, si ha sido el mejor en fútbol. Alemania se corona campeón del mundo, pero antes de que rodara el balón, las protestas sociales, la huelga de trabajadores del transporte público, la huelga de trabajadores de la construcción, estuvo marcado este mundial, mi querido Leo Villalpando, Alexa Guerrevere, como antes no se había visto protestas en torno a una Copa del Mundo. Me parece que grandes problemas entre las protestas, todos los que estaban. Me parece que se termina politizando de más este tema del mundial, tanto que la gente terminó harta antes de que empezara, y sobre todo por los problemas que se vieron también en los estadios. No terminaron por llegar al 100%, no se entregaron los estadios al final de cuentas para el mundial como tenía que ser. Inclusive unos días antes se cayó uno de los techos del estadio por un error de una grúa, y que bueno, causó también la muerte de un trabajador más. Me parece que se terminó hartando la gente antes de iniciar el mundial. Sí, decían que no querían fútbol, ¿no? Sí. No querían fútbol. Un año en Brasil, ya pasaremos al tema futbolístico, pero un año en Brasil de elecciones, ¿no? En donde también al final eso te marca todo este aspecto político, ese tema de protestas, ¿no? ¿Sabes qué chistoso? Estaba viendo un documental que en el año del Maracanazo también venían unas elecciones presidenciales y los candidatos también, que estamos con la selección y toma la Barbón. No leo, o sea, así es la expresión, pues, toma la Barbón, que les dan el Maracanazo y que pierden el juego. Pero sí, la implicación social, lo que se ve ya con cada Juegos Olímpicos, cada edición de Juegos Olímpicos y Mundiales, todos los sindicatos, pero una cosa, las uniones laboristas. Pero creo que es más fuerte en mundiales que en Juegos Olímpicos. Los dos, sí, en Sudáfrica hubo en algún momento amenaza de huelga, pero no con este tipo de protestas. Yo no recuerdo ni en Sudáfrica, ni antes en Alemania, ni en Corea, Japón. Y si te vas así, le echas el calendario. El gran tema que si hablamos de un mundial es el país. De este tipo, Juegos Olímpicos es una ciudad. Eso Sochi, te quita mucho. No dejemos como mundial es país, y eran varias ciudades las que estaban en contra de esta situación. Fue año también de Juegos Olímpicos. Pero unos Juegos Olímpicos que a nadie le interesa, seamos sinceros. Espérame. O sea, los Juegos Olímpicos de invierno pueden pasar y en el anuario tú los puedes dejar de escribir ni porque va con Cogeloje, la verdad. No, bueno, más allá de eso, habrá gente que sí le interesa, pero realmente para la opinión pública hay un punto pasa, importante. ¿No? Vladimir Putin, la verdad, paga muchas cosas con la energía, y lo que es un evento de este año también, los Juegos Olímpicos, y cierra la economía de Rusia con un problema grande pidiéndole dinero a China. La guía nos marca que hablemos del Mundial de Fútbol. Adelante. Entonces, nada más tú con tu expertise que tienes, marca mucho en el Mundial y a nivel político y social, que cuando se da la elección de la Copa del Mundo, y ya pasamos al fútbol, es Lula da Silva el presidente para la elección del Mundial y los Juegos Olímpicos. Séptima economía del mundo en ese momento Brasil, cuando es elegido para organizar Mundial y Olímpicos. Sí. Y todos los problemas sociales y económicos que se dan en este 2014 en Brasil, ¿no? Se habló incluso de crisis, ¿no? Crisis política y crisis económica. Deuda económica que además, terminó al final. Desde las confederaciones ya tenían bronca. Exacto. Y viene también unos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016, que se dice, incluso estaba leyendo que las instalaciones para remo y para vela tienen serios problemas. Ya ves que es este lago adyacente, ¿no? Entonces sí, bueno, yo creo que es una reacción natural de una sociedad que está viendo que es carísimo los juegos, lo que pasó con Atenas también antes, no quieren que se repita la experiencia, y además te suben el transporte público para malos servicios, pues es lógico que la gente Pero brinque, aquí te das cuenta lo complicado que termina siendo, o qué tan politizado va a ser todo este tema de aquí en adelante, cuando ni siquiera los requerimientos mínimos que necesitaba la FIFA se los tuvo que pasar por alto en varios de los estadios, inclusive de seguridad, para poder estar en esas sedes. El Maracaná no estaba listo, tan no estaba listo que se vivieron puertazos. Claro, o portazos. chilenos, claro. Para muchos. Exactamente. Sí, porque rompieron paredes de tabla roca. Ahora, en el fútbol, ¿qué nos deja? Independientemente del campeonato del mundo de Alemania, que con Mario Götze levanta el título, su cuarto Copa del Mundo después de 24 años, ganándole a Argentina como lo había hecho en Italia 90, ¿qué les deja este mundial? Algo particular que les haya marcado, primero, de México. De México,
otra vez vuelven a demostrar ganas, pero con ganas vuelven a decirse que no es suficiente para un fútbol en el que ha crecido demasiado técnicamente, sobre todo en Europa, y hoy las ganas no fueron suficientes como lo que había hecho la selección mexicana, más allá de que venía con una inercia de ímpetu, de ánimo fuerte por cómo se dio la última parte de la calificación. Hoy te das cuenta que las ganas no es todo para el fútbol, sí necesitas mucho de la técnica y de la táctica. Creo que para un equipo que no iba a calificar al Mundial, o al menos eso se avisoraba en un momento, en una ventana amplia, demuestra lo que decíamos anoche en el total, que México es una industria futbolística, es decir, que sí tienen valores, que sí tienen jugadores que han crecido enormidades, y por eso decíamos también que vayan al mercado europeo, vale la pena. A mí, por ejemplo, lo que Pero sí ve aquí, Guardado es un gran jugador. ¿Qué imagen del Mundial les queda grabada? Tal vez esa tajada espectacular de Memo Ochoa en el partido frente a Brasil. A mí el primer tiempo contra Holanda, porque todos empatando soñamos. frente a Brasil, frente al gran favorito para ganar el Mundial. Para mí la gran imagen es cuando pierden contra Holanda. La manera, la expresión de todos los jugadores, la incredulidad después de volver a quedarse en el mismo lugar cuando otra vez tenías al rival prácticamente en las manos y que en los últimos 5 o 10 minutos te sacaron el partido. Esa incertidumbre de volverte a quedar donde mismo, cuando parecía ibas a dar ese paso, es la imagen que a mí me queda. Una selección mexicana que sí es bien cierto, termina quedando en la misma fase, pero que con la base que tiene, tal vez la gente se ilusiona de lo que va a pasar en Rusia y si vuelve a haber un proceso completo como fue en Alemania 2006, en ese proceso de 4 años con Ricardo Antonio Lavolpe. Y la famosa frase que les dice de no fue penal, que este mito que se empezó a crear. Es de los hashtags más recurridos de Twitter en todo el país en el año, ¿no? Ese y el ya me cansé creo que fueron los que más sonaron en el país en México, ¿no? ¿Y fue penal o no fue penal para ti? Pues para mí no fueron contacto, pero bueno, dile a un árbitro y pues, te va a decir 10 veces, ¿no? Para mí quedó como una moda, como un bonito pretexto, una moda, una justificación para mí no fue, que se termina dando. Pero para ti sí no, fue. pero son errores que se terminan dando en el fútbol, o sea, no es por esa jugada en específico. Para mí sí fue penal. Parte de la idiosincrasia del mexicano de decir, perdí, vuelvo a quedar estancado en la misma situación. Campeón sin corona, claro. Pero la responsabilidad es de otro, la responsabilidad es del árbitro, la responsabilidad es de que el arbitraje nos acuchilla como cada mundial, como en el 86 fue el colombiano en el Universitario frente a Alemania, los penales del 94, la falla de Raúl Rodrigo Lara en el 98, en 2002 los cambios de Javier Aguirre, en 2006 con un golazo de Maxi Rodríguez, en 2010 con Javier Aguirre y la gorra abajo y la falta de entendimiento, y ahora en 2014 el árbitro que nos marca un penal. Me parece que es parte de la idiosincrasia que tenemos como mexicanos de responsabilizar a otros de nuestros fracasos, porque al final sigue siendo, es un fracaso, pese a lo que tú dices de que sí, que no se iba a calificar al Mundial, sigue siendo un fracaso. No sería más bien cumplidor, no sería cumplidor. Lo dije, porque al final termina pasando pero en un grupo difícil. México viene de ser campeón olímpico, o sea, también oro olímpico. Yo ¿se acuerdan que en su momento lo dije? Sub-17 en 2011. Campeón mundial, sub-17, campeón olímpico, era un ciclo. Pero sabemos que no es el mismo nivel. Yo lo sé. Pero no es lo mismo enfrentar un mundial a estar en los Juegos Olímpicos. No es lo mismo. ¿no? Porque, a ver, si tú pones, y recuerdan, de esa alineación de México, ¿cuántos estuvieron en los Juegos Olímpicos? Giovanni. Raúl, Héctor era el mejor futbolista Oribe, mexicano. que no aportó mucho. Oribe. Es decir, dices, puede venir parte de un proceso con ese antecedente de los Juegos Olímpicos. No te garantiza, obviamente, ser campeón de los Olímpicos que vas a tener un Mundial. Exacto. Pero siempre hay esa esperanza, ¿no? Por eso, pero ahora, insisto, termina siendo cumplidor. Volvemos al mismo punto. Un equipo que no iba a calificar, que estuvo al borde de la eliminación, del peor fracaso que pudo haber tenido, me parece que estar en la segunda ronda, no bajar de donde ya había estado los últimos años, me parece positivo. Pero el no subir, según ya habías mejorado en los últimos años, me parece que termina cumpliendo para estar en esa medianía que se ha mantenido en el fútbol mexicano. Yo lo veo diferente. No puede ser positivo cuando te estancas. Te digo dónde veo yo. ¿No? A ver, mejor pero termina. para como venía, pero la idea era que bajara, no que subiera. No, pero a ver, el tema era que iba a fracasar, que ni siquiera iba a pasar al Mundial. Pero por eso no puedes justificar con esa medianía que se da de mentalidad, decir, es que como nos íbamos a quedar fuera del Mundial, esto que hicimos ya cumplimos. Eso habla de medianía.
No, eso habla de toda la bronca que estás manteniendo el y ritmo. estar con un pie en el cadalso. Pero no puede haber de ritmo Nueva Zelanda. cuando estás estancado. Eso sí. No, hay un Porque estancamiento, no había ritmo, claro. totalmente. Pero si ibas para el a fracaso eso iba, y a lo eso iba. evitas... Pero no puedes- Espérame, a eso iba. Cuando estuvieron con un pie en el cadalso, ¿cierto? Contra Nueva sí, Zelanda, claro. todo el mundo la sudó y hasta aquí decíamos, sin México en el Mundial, ¿qué Mundial se espera? Pero para mí, y ahí lo someto a la opinión de ustedes, creo que es el primer Mundial donde México tiene dos cosas muy importantes. Uno, una comunión entre comisión de selecciones, entrenador y su staff y jugadores. Nunca se habló de primas, de incomodidad, la verdad. Y la otra, eso le da al punto 2, la proyección de que Miguel Herrera hoy está confirmado para dirigir hasta Rusia 2018. ¿Cuándo había pasado en un... No, siempre. El No. Chepo de la Torre Sí. también lo confirmaron para llegar a Brasil y antes a Hugo Sánchez, pero esto depende de los resultados. Si Miguel Herrera en el hexagonal o en el cuadrangular de arranque rumbo al Mundial pierde, no sé si en Costa Rica, en Honduras, si pierde 3 partidos, va a estar en predicamento su puesto, ¿eh? Depende mucho de los resultados. A Miguel Herrera le pueden prometer que puede dirigir hasta el 2022 en Qatar. Depende de los resultados. Mira, Chepo de la Torre en el último momento prácticamente estaba fuera hasta que llegó él a la reunión con Justino en la casa de Justino y se termina por ratificar, pero al final no es suficiente. Víctor Manuel Vucetich, uno de los tipos más ganadores o el más ganador del fútbol mexicano, tampoco lo aguantaron, por los momentos. Un momento muy difícil, eso en 2013. Por eso, y lo de entonces, Miguel Herrera, nadie tiene el lugar asegurado en ese banquillo. Está muy caliente. lo que sí hay que reconocer es que tal vez el tipo que más congenia con la afición en los últimos, no sé, 20 años que tengo viendo fútbol, no puedo hablar de antes porque no lo recuerdo, no lo vi, pero en los últimos 20 años ese es el tipo más carismático dirigiendo a la selección nacional, ¿eh? El tipo más carismático. Mucho más que Javier Aguirre, Bueno, que llegó sería el a más ser próximo. portada, Sí, es que lo de Javier Aguirre termina siendo con, insisto, esa famosa imagen de la gorra hacia abajo en Sudáfrica, lo marca. No, por eso, pero ¿No? durante el Mundial Y- me parece que era la cercanía mucho más Miguel Herrera que Javier Aguirre, también- pero por poner el más cercano me parecía que era también Javier Aguirre. tan bien lo han manejado que para mí, en cuestión de marketing del deporte, es como puede ser lo más sonado del año. Miguel Herrera en la portada de la revista GQ. Miguel no es un tipo, con todo respeto, pues como Si tú lo dices, normalmente en Un GQ, Adonis. la revista GQ, Salen modelos. tipos así, pero bien lo tomaron Más de como moda. tipo del año. Porque Más lo de han modelo. manejado El muy bien. el Él y personaje Layún, del año. ¿Qué imagen les han dado, la verdad? Exactamente. Por ahí Marco Fabián incluso, lo que es un buen manejo de redes. O sea, aquí, y no es cebollazo con nuestro compañero Ángel Telles. ¿Por qué está él? Porque el manejo de redes de TVC Deportes, que también hay que festejar que este año llegó nuestra Sí, pero cuenta de estamos hablando Twitter del Mundial. a 400,000 Pero no entiendo de qué seguidores. había lo de redes. Pues que tú Y de tienes Marco personaje, Fabián. estás hablando de un Miguel Herrera que es un tipo Tranquilo, que pero no te mediáticamente enojes, se es el habla. último no, día. Nada más, yo sí tranquilo. vengo enojado. Tranquilo. Yo inicié el año enojado y lo voy a terminar enojado. Es un tipo que le tiraron porque había videos de él golpeando a un reportero cuando era jugador y ¿Quién, aventando quién? cosas en León cuando juega con el Atlante. Sí, pero... Y el tipo lo han manejado muy pero yo creo que en su etapa como entrenador, esa etapa de jugador ni siquiera se le ha Se revivido como criticaba su entrenador. carácter. A lo que Pero voy él es mismo la supo Pero dividir. aterrizando- se le criticó como futbolista, como entrenador. No, Es un aterrizando tipo, nada más el punto. Un tipo muy abierto. Bien manejado Es que el nada señor. más. Ajá. La carrera de Miguel Herrera no empezó en 2014 cuando llegó a la selección mexicana. Ya como entrenador es un tipo muy abierto. Sí. Es un tipo que desde que Platicador. empezó en Atlante, en Monterrey, cuando fue a Veracruz que descendió, cuando fue a Tecos que descendió. Es un tipo muy abierto. Sí, O sea, es señor. un tipo que le suele caer bien a la gente. Y es una de las mejores historias del año. Y que ha Exactamente, nada aprendido más. también, no ha sido fácil para él porque ha hecho muchos, pero fútbol muchos mexicano- trabucos durante toda su Sí, carrera. eso sí. Está estancado. Eso nos queda. Sí. El que no avances de esa fase te habla de un estancamiento. Se volvió ¿no? como un estigma o como un atavismo el famoso quinto partido, a mi parecer. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, o sea, queda ahí como el objetivo. Porque a Holanda se el le objetivo pudo ganar. claro. Eso sí es lo que se le criticó a Miguel. Y a En Holanda los cambios, otra vez. Exactamente. En Echarse los para atrás. cambios Bueno, otra yo lo vez. que más he Tuviste escuchado es 15 minutos que quiso manejar el partido cuando aún le faltaba mucho, como ¿no? dijera Durante un 15 cronista, minutos. acariciaron la gloria, pero bueno. Dejamos el tema de México y otro tema importante que marca el Mundial es Luis Suárez. Luis Suárez en el partido Uruguay frente a el cuadro de Italia
con Luis Suárez, con Chiellini, que lo termina, ese famoso mordisco, que también termina siendo una de las imágenes del año, ¿no? Y que le toca a Marco Rodríguez como árbitro en ese partido, una jugada donde prácticamente nadie la vio, nadie vio esa jugada, si no es porque Chiellini empieza a hacer los aspavientos, empieza a hablar con el árbitro y se le notaban las marcas. Al final de cuentas, ahí comenzó el verdadero terror de Luis Suárez durante este 2014. Bueno, que había quien decía que él se había infringido las marcas. Bueno, no sé, ahora legalmente fue bien interesante el caso. Porque no había un precedente de un mordisco así en un mundial. De Luis Suárez. Ah, bueno, en porque mundial no. También lo que dijimos en estos espacios, tú recordarás, mi estimado Luis, Leo, que pues estaban estableciendo una sanción la FIFA para un juego de una selección, no de un club. Fue Luis Suárez. Muy interesante el caso. Luis Suárez fue expulsado del mundial, le retiraron la acreditación del expulsado mundial. del país. Del país. Fue Luis Balbi, el secretario general de la Asociación Uruguaya, abogado también, y trataron de llevar a temas jurídicos importantes, finalmente el castigo. Pero queda esta imagen con Chiellini enseñando el mordisco y algo que nos había dado separado. Sí habían expulsado del Mundial a Diego Maradona en el 94 por el asunto de la efedrina, pero por una actitud así, no. Pero aquí te dabas cuenta que el Mundial no estaba listo, que el comité organizador no tenía la manera de cómo responder ante los imprevistos. No puedes, al final de cuentas, ya estaba castigado el jugador, pero sacarlo, expulsar al jugador del país, es donde termina siendo complicado, sí, porque además ya es un tema mucho más de países, no es un tema del fútbol o de una organización o de un torneo, lo estás expulsando de tu país. Pero es válido, ¿no? Si eso pero es que no hizo nada en contra del país. No, pero es en cuestión de a ti, por cualquier situación, si eres una persona no grata, te pueden decir, señor, sí, va de regreso, que es lo ¿no? que comentamos, que hay una especie de estado de sitio alrededor del Mundial de la FIFA. ¿Te acuerdas que comentábamos? No puedes poner publicidad de otras marcas que no son las del evento a 1 kilómetro en radio de los estadios, que eso, bueno, en cuestiones inmobiliarias, imagínate, te matan, ¿no? Pero además, esta cuestión de que, ¿te acuerdas que lo comentamos? Si los jugadores tienen prácticamente, lo estudiamos y lo platicamos, de hecho, en los programas, tienen prácticamente la calidad o la cualidad de diplomáticos. Y al final es de facto eso, ¿eh? Van protegidos totalmente los jugadores del Mundial. ¿Qué tanta degradación es que si los sorprende la WADA en los análisis antidopaje dan positivo, que te deportan? O sea, igual le pueden llamar como sea, pero a Suárez lo deportaron. Sí. Y peor cuando Suárez estaba teniendo uno de sus mejores torneos y además con la selección uruguaya. Pero estaba dejando un grato sabor de boca y perdió la cabeza por una estupidez. El error no fue de la FIFA, el error no fue del comité organizador. Estaba jugando mal y Uruguay el error fue de Luis Suárez. Sí, Uruguay casi termina eliminado por Luis Suárez. Ganaron por la manera en cómo termina perdiendo. O así me parece, por el tipo que era en la cancha y por lo que pegó en el ambiente. Sí, que también eso te da como para las anécdotas de cuántos jugadores que son buenos en sus clubes que llegan al Mundial. Bueno, se habló de Messi, también en el Mundial se arrastró las patitas o no, perdón, las piernas. Y bueno, con Suárez de repente no sabes si, como ya tiene la seguridad de que ya iba a firmar un contrato con el Barcelona, pues dijo, bueno, no pasa nada si doy un mordisquito y me voy. Y tómala, sí le aplicaron la declinadora. Todavía no estaba firmado con el Barça en ese momento. Pero ya estaba, yo creo que de palabra, ¿no? Pero estuvo a punto de caerse. El Real Madrid era el que iba a la punta, ¿eh? Sí. En el caso de Luis Suárez, y termina diciendo, no voy por Luis Suárez, y fue el Barcelona. Y terminó llevándose a James Rodríguez. Híjole. Y el campeón del mundo con un estilo, tal vez muchos decían que era emulando al Bayern Múnich de Pep Guardiola con el estilo del Barcelona, adelantando que termina fracasando en el año, línea de la defensa, que marca tácticamente, eso me parece la Copa del Mundo a Alemania, con un Manuel Neuer convirtiéndose y luchando para ser un portero, el mejor jugador del mundo en 2014 en tiempo extra, terminan venciendo a Argentina 1-0 con gol de Götze. De esas selecciones que hoy te das cuenta lo que es un proyecto. Lo terminaron trabajando no solamente 4 años, durante 8 o 12 años este proyecto para poder ser campeón, y lo decía la federación después de que fue este campeonato. Empezamos a trabajar los festejos del Mundial 13 días antes de la final.
ya estaban tan seguros del proyecto, más allá de que el fútbol te puede dar muchas sorpresas, están tan seguros de lo que habían realizado durante todo ese proyecto que se termina culminando con ese campeonato. Que le costó trabajo enfrentar a Argentina y que se termina cerrando con Mascherano, sí. Pero el baile que le pusieron a Brasil en las semifinales también es un gusto. Ahora, que le dieron. Lo futbolístico, que ustedes ahí tienen la mejor opinión, pero esta final confirma que fue un gran mundial. Hubo unos goles de antología, hubo juegos muy buenos que no se esperaba, ¿no? Decíamos, todos teníamos la duda de, ¿no será otro mundial defensivo? ¿Las canchas estarán bien? Hubo unos juegos. Ese Alemania gana. Es el mundial donde mayor cantidad de goles hubo. Con sus carencias, el Alemania gana porque gana. De repente hacían unos errores. Sí. Qué juego tan divertido, la verdad. O sea, para disfrutarse. Y la goliza también de Alemania, Brasil. Pues duele a Brasil, pero qué técnica los alemanes, qué brutos. Y tú analiza a los futbolistas alemanes. Ya decíamos, Manuel Neuer en la portería, Hummels, Toni Kroos, el enano Philipp Lahm. No, pues era un All-Stars. La verdad es que era un All-Stars. Y no estuvo en su mejor momento, ¿no? ¿Qué dirá? Sí. Y tampoco estuvo en su mejor momento. Excepto por ahí dos huequitos de Alemania. Para el equipo ideal, te puedo decir que prácticamente todos eran contendientes. Y bueno, con la figura del arquero Neuer. Sí, me parece que les marca. Te menciono ahorita Neuer. Y Philipp Lahm. Sí. Y Lahm también. Y este hombre que el proceso, ¿te das cuenta lo de Alemania? Desde 2002 que fueron subcampeones del mundo con Rudi Feller, después viene Jürgen Klinsmann y ahora Joachim Löw. O sea, tres entrenadores en ¿cuántos años? En 12. Pero que uno va consecuente del otro, uno fue asistente del otro y va dejando ese mismo proceso. Se habla de continuidad, o sea, es algo que caracteriza a los alemanes, la continuidad, y esto tiene hoy colocado a Alemania como el mejor del mundo, los cuernos de la luna. Tiger, sí. Y vamos a ver si son capaces de darle continuidad a ese proyecto. Y no solo fue una generación. Por eso, por el proyecto y la perspectiva bien trazada, me atrevo a decir. Ay, mira, y la bandera de México, que todos nos acordamos también de eso. Nunca falta, ¿verdad? Pero Alemania marca la pauta. Así como TBC Deportes marca la acción. No, pero Alemania pone la pauta, ¿eh? ¿Quieres un campeonato mundial? Haz planeación, trabaja bien con tus chavos y lógralo. Pero sí pone un estándar muy alto, no imposible para el que lo quiera lograr. Ahí está el momento estelar. 8 años después. Dilma Rousseff, el capitán, el campeonato del mundo, pasó de Jerome Valcke a Sepp Blatter y luego a Dilma Rousseff. Y con un histórico, el goleador o el jugador con más goles en mundiales al final de cuentas. También se termina quedando con ese histórico, con un Manuel Neuer en la portería que fue de lo más importante, con un Van Steiger que termina culminando o que termina dejando un grato sabor para lo que había sido también la carrera hasta este momento de un jugador que era todo pundonor para el equipo alemán, que era el clásico alemán que muchos recordábamos, los serios, los que ponían la pierna, los que daban de sí hasta el final. Y hoy me parece que tuvo todos esos ingredientes Alemania para ser el campeón y nadie lo va a discutir, ¿eh? Para mí fue el mejor del Mundial. Sí, con ese antecedente y con las decepciones de Messi, de Cristiano Ronaldo, que va a quedar ahí, siempre esa asignatura pendiente, ¿no? Tal vez sea el mejor momento de los dos en este 2014 futbolísticamente. No sé a Rusia cómo lleguen o si califican sus equipos, pero va a quedar esa asignatura pendiente tanto de Messi y de Cristiano Ronaldo si realmente pudieron haber conseguido un título mundial. Y del lado de Brasil, un gran fracaso. El sabor con los como dos. hablabas del maracanazo, se vuelve a repetir el Mineirazo, le llamaban el Mineirazo, con un equipo también dependiendo de Neymar, que Neymar se termina lesionando, recuerdan ustedes, contra Colombia, y que termina no participando en las semifinales y que marca la eliminación de Brasil en el Mundial. Sí, Brasil la gran decepción, no solamente porque era su Mundial, sino por lo que jugó y cómo jugó. Incluso en la fase de grupos, a México le termina dejando el primer mal sabor de boca, y no por lo gran que hizo México, sino porque Brasil nunca fue ese equipo que se esperaba. Y también la designación de Messi como que le otorgan, pues bueno, fue muy mejor jugador. Mucha gente sintió que arrastró los pies. Inclusive Blatter. Hasta Blatter, ¿no? Cristiano Ronaldo pero, pues, también. Como tú decías, ¿quién otorga? ¿Qué la marca patrocinadora? ¿Quién otorga? Y pasa lo mismo en Grandes Ligas. ¿Y quién Ligas? es patrocinador de Messi? ¿Por qué crees que Vini Castilla nunca ganó el Guante de Oro? Pues es Rollins, y él no tenía Rollins. Así es esto, de veras. Vamos a publicidad y regresamos con más en este resumen de lo mejor de 2014.